Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina. Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas. Fíjate, no sé la de veces que hemos repetido eso de que la historia es cíclica y que bastaría con prestar un poco de atención al pasado para no repetir errores. Pero hoy tenemos un ejemplo de esos que la verdad no creo que admita mucha discusión. Ahora mismo en todo el mundo hay una epidemia de muritis. Se construyen muros por todas partes. Hay del orden de 70 funcionando en la frontera entre Estados Unidos y México, por ejemplo, en Cisjordania, por descontado, en Chipre, en Europa se han vuelto a levantar muros para frenar la inmigración, hay muchos. Ahí están también las vallas de Ceuta y Melilla, no nos olvidemos. O sea, muros por todas partes. Pero es que hace 35 años, cuando cayó el muro de Berlín, apenas había 6. O sea, ¿qué habrá pasado en todo ese tiempo? Bueno, pues hoy no toca contarlo, pero sí viajar a cuándo y cómo surgió la madre de todos los muros, que fue efectivamente el muro de Berlín. El muro de Berlín. Fíjate, ya contamos ayer que el buen rollo entre aliados tras la Segunda Guerra Mundial duró lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. Sí. Bueno, pues enseguida se les rompió el amor de tanto usarlo. Esto ya es de Rocío Jurado. Sí. Bueno, vamos cambiando. Sí, y se pusieron de morros, pues, yanquis, británicos y franceses con los soviéticos, porque los planes para la reconstrucción y el futuro de Alemania ahí ya no coincidían. Unos querían desnazificar a los alemanes occidentales y que comenzaran a caminar por su cuenta, mientras que Stalin quería sovietizar a los alemanes orientales y mantenerlos bajo su estricto control. Bueno, quisieran o no quisieran. Los soviéticos no solían preguntar si estabas o no de acuerdo, no iba con ellos. Stalin tuvo que dar su brazo a torcer cuando le salió mal quedarse con todo Berlín, no solo con el oriental, imponiendo, lo que contamos ayer, un bloqueo de productos de primera necesidad. La respuesta internacional con ayuda humanitaria fastidió sus planes. Pero en aquel 1949... cuando terminó el bloqueo que impuso Stalin, ya quedó claro para todo el mundo cómo las iban a gastar y cuáles eran los planes soviéticos. Por eso, a partir de aquel año, Berlín se convirtió en la vía de escape de los alemanes del este hacia el oeste. Y como esta fuga de personal cabreó mucho a los alemanes sovietizados, la noche del 12 de agosto de 1961, el gobierno de la República Democrática Alemana comenzó a levantar casi por sorpresa un muro que dividió la ciudad y separó sin previo aviso a familias y amigos. Aquel muro no solo dividió la ciudad en dos, claro, o sea, también partió en dos la vida de los berlineses. Este año se cumplen 65 años desde que comenzó a levantarse el muro de la vergüenza, el muro de Berlín. Bueno, menos mal que lo prejubilaron hace mucho. Toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got, set them free at the break of dawn, till one by one they were gone. Back at base, box in the software, flash the message, something's out there, floating in the summer sky, 99 red balloons go by. Aquí sería importante recordar una vez más el contexto, saber que la mitad de Berlín era un oasis occidental en mitad de la llamada República Democrática Alemana, la RDA. O sea, eran ciudadanos libres rodeados por todas partes de una dictadura, o sea, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Y ojo al nombre tramposo, claro. Por eso. República Democrática Alemana. O sea, con un sistema de gobierno unipartidista. O sea, o se votaba a los comunistas o a los comunistas. Esto era como en España también, ¿eh? Sí. Votabas a Franco o a Franco. Y sí, expliquemos esto del oasis para entender por qué las autoridades alemanas orientales levantaron ese muro de la vergüenza. Cuando en 1949 se crean los dos estados, la República Federal Alemana, que era la occidental, la libre, la demócrata de verdad, y la República Democrática Alemana, la oriental, la dictatorial, la demócrata de mentira,
se instaló una frontera que separaba esas dos Alemanias, con pasaporte, claro, para que a los soviéticos no se les escaparan los ciudadanos. No se podía pasar de una Alemania a otra. Hombre, ningún occidental tenía interés en pasar a la zona oriental para sentir... Algún rarito habría, claro, pero nadie quiere entrar a sentirse vigilado, no poder escuchar a los Beatles, ni comprarse unos vaqueros capitalistas. Pero claro, los orientales sí intentaban pasar a la zona occidental. Y además, aunque se supone que las dos Alemanias eran estados independientes, mentira, la RDA no lo era. La Unión Soviética nunca soltó el control de la Alemania del Este. La represión en la RDA era terrible, era la misma que en la URSS. El miedo que instalaron era el mismo, la falta de libertades eran iguales. Si en la URSS existía el KGB, o la KGB, que no sé cómo se dice, y con los nazis tuvieron la Gestapo, en Alemania Oriental existía la Stasi. Joder, la Stasi. Oh. Qué buena peli, La vida de los otros. Sí, qué peli. Bueno, la RDA convirtió a sus ciudadanos en espías de sus vecinos. El país de los chivatos. Sí, se vigilaban entre ellos. Qué paranoia. Pero en mitad de aquella dictadura de la RDA había una islita de libertad que era el Berlín Occidental. Libertad de la que podían aprovecharse en cierta forma los del Berlín Oriental. Claro, porque dentro de lo que era la ciudad de Berlín no había frontera antes de la construcción del muro. No había frontera con barreras físicas. O sea, había ciertos controles, pero había libertad de movimientos dentro de Berlín porque quizás, pues se confiaron los soviéticos. Si Berlín estaba en mitad de la RDA, todo el que viviera en Berlín estaría muy controlado. Estaban rodeados de dictadura, para entendernos. Evidentemente, los berlineses occidentales podían entrar y salir libremente volando a cualquier otro país o moverse a la Alemania occidental. Como ciudadanos de la RFA tenían libertad de movimientos. Pero los berlineses orientales no podían salir de Berlín porque ellos estaban rodeados de su propia dictadura. Pese a todo, y aquí es donde se impuso la necesidad de levantar un muro, entre 1949 y 1961, más de 2,5 millones de ciudadanos de la Alemania del Este se las ingeniaron para huir a la otra Alemania. Y resultó que el principal coladero de esas huidas era Berlín, porque en Berlín había libertad de movimientos. Y una vez en el Berlín Occidental, pues ahí yo que sé cómo lo harían, no he buscado, pero se buscaban la vida para escapar. Las autoridades alemanas de la RDA, que en realidad eran soviéticas, estaban quemadísimas porque no veían cómo frenar tanta fuga de jóvenes y de trabajadores cualificados. Y sin ellos, la economía de la RDA se iba al garete. Y hartos de que se les escaparan, a las 12 de la noche del sábado 12 de agosto de 1961, tropas soviéticas y de la Alemania del Este rodearon todo Berlín. Hicieron un cinturón de hombres, soldados, rodearon todo Berlín. Se cortó el tráfico en la ciudad entre los sectores occidental y oriental y comenzó a construirse un muro que partió Berlín y a los berlineses por la mitad, que separó a familias y amigos de un día para el siguiente. Las autoridades de la Alemania del Este llamaron a esto barrera protectora antifascista. Yo no sé si hay un eufemismo más idiota que este. Has dicho que no se podían escuchar los Beatles en la RDA. Toma Beatles. Toma Beatles directamente. ¿Cuántos kilómetros de muro, por cierto? 43 y 100 metros o algo así. Era 43 kilómetros de muro para dividir la ciudad, que ese es el muro que tenemos todos en la cabeza. Pero había otro muro de 112 kilómetros que dejó encerrado el Berlín Occidental. Levantaron un muro alrededor de todo Berlín Occidental, pues para que no hubiera comunicación posible, para que ningún alemán del este pudiera entrar al Berlín Occidental. Al principio no fue todo hormigón, evidentemente, parte fueron alambradas, que hay imágenes impactantes en donde se ve a ciudadanos, personas mayores enganchados en este. Con lo que duele eso. Sí, pero bueno, parejas de mayores agarradas de la mano, atravesando aquellas alambradas que habían roto para pasar a lo largo del día siguiente, el 13 de agosto, y además pasaron con lo opuesto a Berlín Occidental, pasaban sin nada. Eran padres que se enteraron de repente de que ya no iban a ver a sus hijos que estaban al otro lado del muro. Berlineses a los que, por una u otra razón, pues les pilló aquella noche en que se empezó a levantar el muro, separados de sus esposas o de sus maridos o de sus padres, ya no podrían verlos.
Muchos se la jugaron aquel día abandonándolo todo: casa, enseres, dinero, también amigos, quizás también parte de la familia, pero tuvieron que decidir muy rápidamente, casi, a ver, ¿qué hacemos? Y salir pitando. Aunque hubo muchos controles, en las 24 horas siguientes, desde que empezaron a levantar el muro, se contabilizaron 800 refugiados berlineses. Las ventanas, es increíble, las ventanas de los edificios cuyas fachadas formaban parte del muro fueron tapiadas. Sí, claro. O sea, les tapiaron las ventanas a los vecinos. Directamente. Sí, Ayer sí. mencionabas al canciller Willy Brandt cuando dijo aquello de que el puente aéreo sobre Berlín para salvar el bloqueo de Stalin rozó lo fantástico. Sí, es verdad. Y Sí. casualmente ese hombre era alcalde de Berlín Oeste Sí. cuando se empezó a levantar el muro. Así es, sí. O sea, Y él vivió, Sí. levantó el muro en sus En narices. primera ahí fila, mismo, sí, sí. sí. Él era alcalde de Berlín Occidental desde 1957, socialista, socialdemócrata. Cuando ocurrió aquello, en aquella misma fecha, hizo una buena reflexión, porque dijo: el régimen comunista ha admitido en las últimas 48 horas que él mismo es el culpable de la huida de los alemanes a Alemania. O sea, que está clarísimo. Una camarilla que se autodenomina gobierno intenta encarcelar a su propia gente. El alambre de espino y las ametralladoras son las señas de identidad de un campo de concentración. Es que lo son. Claro, Es que lo son. Lo clavó. Era verdad. En eso convirtieron Berlín Oriental en un campo de concentración. A partir de aquellos días de agosto hay tremendos documentos gráficos donde se ve a parientes o amigos intentando rozarse con la punta de los dedos por encima de los alambres de espino. Mujeres y hombres subidos a escaleras para poder saludar a personas del otro lado, enseñando a los bebés para que sus abuelos los pudieran ver desde lejos. Fue una separación tan absolutamente cruel. Yo invito, porque estamos tan flacos de memoria siempre, pero yo invito a quien no esté muy informado de todo este episodio que busque en Google imágenes de aquellos días de agosto de 1961, bueno, y de los siguientes meses, y que intenten imaginar sufrir una situación parecida. Yo que sé, es como si tú y yo saliéramos de la radio, nos encontráramos que han construido un muro en la Gran Vía y ya no pudiéramos volver a ver a los del otro lado. Bueno, lo de la separación es un drama, separación de familias, de parejas, de amigos y tal, pero a eso hay que añadirle los muertos, ¿eh? Joder, porque claro, muchos siguieron intentando llegar al otro lado en los años siguientes y algunos palmaron. Vamos, les mataron directamente, ¿no? Sí, O sea, sí, unos 200 muertos. Se calcula más o menos que hubo en 28 años. Algunos subían y se suicidaban de pura desesperación. Y el muro, ojo, lo fueron mejorando, porque ya no era una simple tapia. En los años 70 se levantó otro muro en la zona de Berlín Este para dejar en el medio la conocida como Franja de la Muerte. Por esa franja circulaban las patrullas, había fosos, vallas electrificadas, focos potentes, había pinchos enterrados por si alguien pretendía huir corriendo, se destrozaran los pies. Cuando un país pone tantos esfuerzos en que sus ciudadanos no puedan irse, cuando se invierten tantos recursos en vigilar, en espiar, en prohibir y en reprimir, eso es una mierda de país. Pinchar no un palo. Claro. Sí. Y aquel muro que levantaron por sorpresa hace 65 años también cayó por sorpresa, sin que nadie lo esperara, un día de noviembre de 1989. Para mí fue una de las noticias más emocionantes que yo he presenciado en mi vida de periodista, de verdad. Fue alucinante. El mundo se pasmó, los periódicos cambiaron sus ediciones, pararon rotativas, se interrumpieron emisiones de radio y televisión para ver cómo los berlineses, antes incluso de que lo hicieran los bulldozers, derribaran a martillazos aquellos 43 kilómetros de vergüenza y de hormigón. Hoy vuelvo a recordar aquellos planes en un bar. Había que cruzar 10 metros del frío canal. La salvación. Yo conseguí llegar hasta el final.
tan solo vi tu rostro triste despidiéndose de mí. Llueve, llueve. Pues nada, Nieves, a descansar, que el lunes hay que volver aquí al pie del cañón. Es verdad que hay un fin de Cañón, semana. pie Esta del vez cañón. paramos no por el fútbol, sino por el fin de semana. Claro, fin de semana, descansar un poquito. Venga, un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.